Paz y bien, te saluda tu Miss Paola Correa, deseando que te encuentres bien en casa y que puedas compartir conmigo este momento en el que vamos a aprender juntos y en el que vamos a tener una nueva clase. Y para ello le vamos a agradecer primero al Señor porque Él nos permite tener este tiempo para poder vivirlo juntos, al menos en la distancia. Entonces te pido que nos pongamos en sus manos, que nos pongamos en las manos del Señor, diciendo juntos, como ya sabemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta oración quiero que me acompañes más que todo con una petición en la que vamos a rogar al Señor que nos permita pronto superar esta crisis y poder reencontrarnos y volver a abrazarnos como antes. Roguemos al Señor. Y además también deseo que le agradezcamos por darnos este nuevo día de vida, la oportunidad de seguir con salud y la oportunidad de reencontrarnos hoy, al menos de manera virtual. Y le decimos juntos, gracias Señor. Muy bien, habiéndonos encomendado entonces al Señor, quiero recordar contigo lo que hemos ido avanzando durante estas clases y lo que hemos hecho en la clase pasada. No sé si recuerdas, pero la semana anterior lo que hicimos fue elaborar juegos de roles. Tú elaboraste el juego de rol que te parecía más conveniente en tu cuaderno y le diste un inicio, nudo y desenlace. Ahora, no sé si esa estructura de inicio, nudo y desenlace te hace acordar algo más. Había estado corrigiendo sus juegos de roles y vi que algunos de ellos eran bastante narrativos. Cuando les digo que son narrativos, quiere decir que están colocando mucho texto o mucho diálogo a un mismo personaje, ¿no? Eso pasa ¿por qué? Porque están narrando, están contando una situación. Yo supongo que es por este tiempo de aislamiento que nos hace tener esos deseos de expresarnos, ¿no? Entonces, para poder justamente desatar estos deseos que tenemos de expresarnos, vamos a trabajar el día de hoy algo distinto, que ya no son juegos de roles, ni improvisaciones, ni pantomimas, sino algo muy diferente que tú ya lo conoces porque ya lo habías trabajado antes. No sé si te ha pasado que algunas veces alguien de tu familia o algún amigo te empieza a contar algo como si lo estuviera viviendo en ese mismo momento y te cuenta el inicio, el nudo y el desenlace de su historia. Creo que pasa mucho con los amigos, ¿no? Cuando nos cuentan lo que les sucede, lo que les ha pasado y parece que lo estuvieran viviendo en ese mismo momento porque incluso incluyen gestos, incluyen movimientos. Esas pequeñas narraciones que nosotros podemos rescatar alrededor podrían naturalmente llamarse cuentos. ¿Por qué? Porque los cuentos no son más que una narración de sucesos o de historias que tienen una secuencia lógica, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y estas narraciones lógicamente incluyen ciertos personajes que son extraídos o no extraídos de la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es crear nuestras propias narraciones. Lo que vamos a hacer es elaborar el plan de un cuento vivo. ¿Qué es el cuento vivo? Es una actividad dramática que consiste en actuar y narrar un cuento a la vez. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a proponer hacer? Que tú desde tu casa cuentes y narres a la vez una historia, que es algo muy parecido a lo que habíamos estado haciendo todos los años anteriores en nuestros juegos florales, que son los cuentacuentos. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es disponernos a practicar esta técnica. Y te invito a que lo hagas conmigo. Muy bien, como te dije, lo que vamos a hacer hoy es practicar el cuento vivo. Vamos a elaborar un plan para desarrollar esta técnica. Lo primero que debes saber, como ya te dije, es que el cuento es una narración de hechos que suceden uno tras otro. Quiere decir que no puedo comenzar por el final y luego pasarme al inicio. No, los hechos tienen que suceder con una cierta lógica, ¿correcto? Seguramente tú has escuchado muchos cuentos en tu vida cotidiana, ¿no? O seguramente tus papás o tus familiares te han contado cuentos. Por ejemplo, a ver, piensa en algún cuento que hayas escuchado anteriormente. De repente, el de la Caperucita Roja, el de El León y los Ratones. A ver, ¿qué otro cuento? Eh, Aunque el del León y los Ratones es más que todo, pero eso también es una fábula, ¿no? Porque tiene como personajes animales. A ver, ¿qué otro cuento hay? El de Hansel y Gretel. Entonces, así, nosotros en nuestra vida cotidiana o a lo largo de nuestro vivir, vamos escuchando
bastantes cuentos que recopilamos en nuestra mente y en nuestro acervo cultural, ¿no? Entonces, el día de hoy yo te propongo tomar un poquito de cada cuento para poder crear el plan de tu propia historia. Para esto vamos a hacer lo siguiente, que es algo muy simple. Como lo que tenemos que hacer es elaborar solamente la secuencia de nuestro cuento, y la secuencia es el inicio, el nudo y el desenlace, lo que voy a hacer es narrar una historia teniendo en cuenta esas tres partes. Eso es todo lo que vamos a hacer. Hoy no vamos a actuar el cuento, no lo vamos a dramatizar ni lo vamos a narrar. Solamente lo vamos a escribir. ¿Por qué? Porque nuestro desempeño implica que nosotros elaboremos su secuencia. Luego que lo elaboremos, recién vamos a poder actuar. ¿Correcto? Entonces, yo voy a darte un ejemplo sobre cómo tienes que elaborar tu cuento o sobre cómo puedes hacerlo y tú lo vas a hacer en casa. Vas a seguir todos los pasos que yo te dé y lo vas a hacer desde tu casita en la tranquilidad de tu hogar, ¿ok? Entonces, yo te doy el ejemplo y tú realizas tu propio cuento con tu propia historia y con el propio tema que quieras dar a conocer, ¿correcto? Bien, para eso, lo primero que vamos a hacer es empezar con este paso. Vas a decidir qué tema deseas trabajar para tu cuento, qué personajes vas a incluir en ese cuento y cuál va a ser el mensaje que quieres dar a conocer, ¿correcto? Primer paso, elegimos tema, personajes y mensaje. Bien, entonces voy a empezar a crear mi propio cuento, voy a empezar a elaborar el plan de mi cuento y tú también vas a ir pensando cómo vas a elaborar el tuyo, ¿correcto? Empezamos. Bien, voy a empezar a elaborar el plan de mi cuento y para ello ya tengo elegido mi tema, mis personajes y también el mensaje que deseo dar. Eso es lo que tú tienes que hacer como primer paso, ¿recuerdas? Elegir el tema, los personajes y el mensaje. En este caso, el tema que yo voy a trabajar es una familia en la pandemia del coronavirus. Los personajes que va a tener mi historia son Ana, el papá de Ana, el hermano de Ana y un trabajador municipal. Y el mensaje que deseo dar es que todos podemos ayudar, ¿correcto? Entonces, como ya hice mi primer paso, ahora voy a seguir con mi segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Escribir el inicio de la historia. Recuerda que en el inicio de la historia se presentan los personajes principales, simplemente, y se presenta también qué es lo que va a suceder, o quiénes son los personajes, qué problemas tienen, o se dan indicios también de qué es lo que va a acontecer con ellos, ¿correcto? Entonces voy a empezar a redactar el inicio de mi obra. Mi obra va a comenzar con una palabra clave, ¿no? Que ya conoces en los cuentos. Esta palabra clave es: había una vez una familia muy pobre que vivía en un distrito alejado de la ciudad de Lima. Ellos no tenían que comer, pero siempre, con su ingenio, lograban conseguir lo necesario para subsistir. Bien, ya está. Esta familia estaba conformada por Ana, su papá y su hermano. Ya presenté mis personajes. Bien, una vez que ya he presentado mis personajes, ya sé el inicio y ahora voy a continuar con el nudo de la historia. A ver, voy a ponerle aquí inicio. Y ahora continúo con el nudo. Bien, me quedé en que esta familia estaba conformada por Ana, su papá y su hermano. Ahora, un día, como cualquiera,
Ana prendió el televisor de su casa y se dio con la noticia de que una pandemia se había adueñado del mundo y que ya estaba en Perú, cobrando vidas. Su papá, preocupado porque no podría salir a trabajar, empezó a desesperarse, por no saber qué hacer, ni cómo conseguir recursos. ¿Correcto? Aquí estoy desarrollando el nudo de mi historia. Ante esto, Ana quiso salir a buscar ayuda, pero su padre no la dejó. Su hermano dijo: yo también soy un hombre en la familia. Así que si es muy peligroso que papá salga, yo saldré a buscar qué comer. Ana apoyó a su hermano, pero el papá de ambos no quiso exponer a sus hijos y trató de buscar ayuda llamando a sus familiares, pero nadie quiso tenderles la mano. Bien, entonces, ¿qué está pasando en el nudo de la historia? Que el papá de Ana no puede salir a trabajar, su hermano quiere suplirlo en sus labores y Ana también quiere ayudarlo, pero su papá no desea porque teme que ellos se contagien. Entonces, tampoco los deja ir a trabajar y no tienen cómo reunir el dinero para comer. ¿Correcto? Ahora va a comenzar mi desenlace. Ok, escribo acá entonces desenlace. Ahora, ¿qué va a pasar en el final de la historia? El papá de Ana, sin saber qué hacer, lloró ante sus hijos y les pidió perdón por no poder darles lo que necesitaban. Y les dijo que lo mejor sería llevarlos a casa de sus tías, donde ellas los cuidarían durante la cuarentena. Los hijos le preguntaron qué pasaría con él y qué comería, pero él les dijo que ya era viejo y no importaba lo que pasaría con él. En ese momento, aquí viene mi final, llega a la casa un trabajador municipal y pregunta por el señor Rubén, papá de Ana.
Él abre la puerta y lo hace pasar. Entonces, el trabajador le dice: Señor, vengo a traerle esta ayuda de parte de nuestra municipalidad, que le hace llegar un bono y una canasta de víveres. Espero que realmente puedan servirle y ayudarlo. El papá rompió en llanto, pero de alegría, pues con esa ayuda ya no tendría por qué dejar partir a sus hijos y separarse de ellos. Esta fue la historia de la familia de Ana en medio de una terrible pandemia. Y así terminé mi cuento, ¿correcto? Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente he redactado el inicio, donde presenté a los personajes, como ya dijimos, y más o menos di a entender cuál era la situación que se iba a desarrollar. El nudo, donde es el momento en el que se presenta el conflicto principal de la historia. ¿Cuál era el conflicto? Que el papá de Ana no tenía que comer ni cómo trabajar por esta pandemia. Y luego el desenlace, donde se le da una solución final a este conflicto, a este nudo. ¿Cuál fue la solución? Que le llegó una ayuda de parte del municipio y todos se pudieron quedar juntos y tranquilos en casa, ¿correcto? Esta es la secuencia de mi cuento. ¿Cuál es la secuencia de mi cuento? Mi inicio, mi nudo y mi desenlace. Entonces, esta misma secuencia es la que va a conformar el cuento que yo voy a narrar posteriormente, ¿no? En un futuro. Y a esta secuencia que he hecho, que es una secuencia básica, una secuencia inicial, yo luego le voy a ir agregando otros elementos, ¿no? ¿Qué le puedo agregar? Le puedo agregar onomatopeyas, que son sonidos, le puedo agregar música, le puedo agregar cantos, pero esto va a ser luego, cuando yo vaya ya desarrollando otras técnicas y cuando vaya desarrollando mi cuento, no de una manera inicial, sino ya de una manera de repente menos incipiente, ¿no? Pero la próxima vez ya vamos a agregarle otros elementos, ¿no? Pero como esto es nuestro primer cuentito de arte, solamente estamos desarrollando o elaborando ahorita lo que es su secuencia, el inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú en casa? Simplemente lo que vas a hacer es, como ya te dije, elegir tu tema, mensaje y personajes, y luego vas a escribir en tu cuaderno, así separado como está ahorita, el inicio, el nudo y el desenlace de tu cuento, ¿correcto? Ese inicio, nudo y desenlace, que es la secuencia de tu cuento, al que luego tú ya lo vas a desarrollar mucho más una vez que lo narres, porque le vas a dar vida. Esa secuencia es la que me vas a enviar a mí. La puedes escribir en Word, si es que tienes la facilidad de contar con una computadora, o lo vas a escribir, de hecho es lo más recomendable, en tu cuaderno, ¿no? Escribes el inicio, el nudo y desenlace, y luego que lo escribas, le vas a poner un título, ¿ok? Yo le voy a poner un título también. Y cuando termines, le tomas una foto, solamente una foto, y me la envías, ¿ya? Me la vas a enviar por Cubicol como respuesta a la actividad. Yo le estoy poniendo aquí de título: una familia en la pandemia. Ya está. Bien, ese es mi título, ¿correcto? Entonces tú desarrollas el inicio, nudo y desenlace de tu cuento, le colocas su título y al finalizar le tomas una fotito, ¿correcto? Yo lo voy a tomar aquí también, a ver, una foto, y esa foto me la vas a enviar. Ya está, yo tomé mi foto y ahora esa foto
me la vas a enviar a mí por Cubicall para que yo pueda revisar el plan de tu cuento. ¿Cuál es el plan? Ya sabemos, inicio, nudo y desenlace. Parezco repetitiva, pero lo hago para que lo entiendas mejor. Correcto, con eso terminamos. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Un gusto como siempre compartir contigo. Cuídate mucho y ya sabes, quédate en casa. Un abrazo, paz y bien.